Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santa Catalina de Siena. Vía de los Tintori. El 25 de marzo del año 1347, día en que se celebraba la Anunciación de la Virgen, todas las campanas de la pintoresca ciudad de Siena tocaron en honor de la Madre de Dios. En este mismo momento, en la estrecha calle llamada Vía de los Tintori, en donde se reunían los tintoreros, se escuchaba las exclamaciones de las comadres del barrio, las cuales se habían reunido donde los Benincasa para celebrar el nacimiento de dos mellizas, Catalina y Giovanna. Con ellas el tintorero Jacopo y su esposa Lapa, padres de la futura Santa Catalina, tuvieron 2 decenas de hijos. Hay que precisar, sin embargo, que 8 hijos de esta numerosa familia habían dejado la tierra de Toscana por el paraíso. Es que en esos tiempos la medicina era elemental y frecuentes las epidemias. Al año siguiente del nacimiento de nuestra heroína italiana, fue asolada por la peste hasta perder la mitad de sus habitantes. Es entonces, sin duda, cuando Giovanna, gemela de Catalina, murió. Subtema: niñita encantadora. La familia Benincasa era una verdadera tribu, y como los hijos mayores ya se habían casado, Catalina tenía desde la cuna numerosos sobrinos y sobrinas. Jacopo Benincasa era un hombre silencioso, calmado, temeroso de Dios y también de su esposa, la incansable Lapa, de tez colorada pero de corazón rico y valiente, a menudo nerviosa por las preocupaciones maternales. Sus numerosas maternidades dan testimonio de su heroísmo. Desde muy niñita, Catalina se muestra piadosa como todos los miembros de su familia, en especial su padre. En aquel entonces no se hablaba de escuela para niños, ya que estos se criaban en la calle, y así se educó Catalina. Sea que la mandaran algunas compras, sea que su madre, aburrida de su petulancia, le hubiera gritado: «Ándate para afuera, que me tienes aburrida». Los niños de su edad con los cuales jugaba la habían elegido espontáneamente como su jefe. Siempre inventaba juegos maravillosos que terminaban en oración. Subtema: paseo inolvidable. Fue en la calle donde la futura viajera del Señor recibió el primero de los extraordinarios favores, los cuales se multiplicarían a lo largo de su existencia. Aún no cumplía 5 años cuando él, que es toda majestad y belleza, ya había escogido a esta niñita. Al atardecer de un hermoso día, Catalina, acompañada por su hermano Esteban, regresaba después de visitar a su hermana Buenaventura, quien estaba casada y vivía en el campo. Caminaba sin preocupación y alegremente cuando de pronto se detuvo, fijando su mirada en el cielo. Muy por encima de las colinas se le apareció Cristo, revestido con ornamentos pontificales de un blanco radiante. Estaba acompañado por San Pablo, San Pedro, San Juan. Jesús miró a Catalina con una sonrisa de infinita ternura y, levantando la mano, la bendijo. Sin palabras y con su rostro extasiado, la niñita se quedó inmóvil. Su hermano, extrañado al no oírla, volvió atrás y la llamó varias veces, diciéndole que se apurara, pero ella parecía no oír. Se acercó a ella y, viéndola estática, la sacudió, se enojó y le ordenó volver. Catalina, enojada, le dijo: «Vete. ¿No te das cuenta que no quiero irme?». Pero la visión ya había desaparecido. Los ojos de la niña se cerraron, llenándose de lágrimas. Con el corazón abrumado por causa de este maravilloso secreto, Catalina retomó el camino a la ciudad hacia la casa paterna.
Subtema: Te amo tanto. La niña era incapaz de comprender el sentido profético de esa visión milagrosa. Sin embargo, a partir de ese día inolvidable, su deseo de oración y de perfección creció aún más. No teniendo aún un confesor y no pudiendo contar tampoco con la ayuda de su madre, Catalina tomó a los santos como ejemplo, pues había escuchado contar en las veladas familiares que todos ellos habían practicado el recogimiento y la mortificación. Empezó entonces a luchar contra su exuberancia, orando y aislándose lo más posible. Además, tomó la costumbre en la mesa de pasar discretamente y sin que alguien se diera cuenta su trozo de carne o postre al plato de sus vecinos o al hocico del gatito, quedándose todos felices de tal suerte. Pero Catalina era golosa y para contrarrestar su inclinación a la comodidad, se le ocurrió castigarse a sí misma enérgicamente con una cuerda. Para hacerlo se escondía en uno de los dormitorios vacíos. Un día que sus compañeras de juego la buscaban, la descubrieron y quedaron tan estupefactas e impresionadas que también ellas comenzaron a flagelarse mientras rezaban. A los 7 años, la niña privilegiada declaró solemnemente a Dios: Yo te amo tanto que no quiero desposarme con nadie más que contigo. Subtema: La niña más bella de Siena. Sin que nadie se diera cuenta, Catalina estaba cada día más apegada a esas disposiciones. Cuando cumplió sus 13 años en la Edad Media en Italia, cuando alcanzaba la edad de 13 años, las niñas eran consideradas casaderas. Permanecían en casa y no podían salir sin ser acompañadas por un hermano o hermana. Se las alentaba para que cuidaran su belleza y así llegaran a ser más atractivas. Lo mismo ocurrió con Catalina. Su madre, Monna Lapa, que soñaba para ella con un gran matrimonio, le enseñaba a cuidar su cabellera, que era muy hermosa, aconsejándole teñírsela de rubio según la moda de la época. Multiplicaba los consejos, pero no obtenía resultado alguno. Catalina porfiaba y no quería entender lo que se esperaba de ella. Desorientada, su madre cambió de táctica. Sabiendo del cariño que Catalina tenía por su hermana mayor, Buenaventura, le pidió a ésta conseguir con la ternura lo que ella no había podido conseguir con la firmeza. La niña se dejó convencer y poco a poco se aventuró en el terreno de la coquetería, dejando que la tibieza ahogara en su corazón el fervor religioso de los últimos años. Este periodo de relajación espiritual duró 3 años, durante los cuales, sin renunciar a su promesa ni tampoco agradar a algún pretendiente, Catalina se entregaba al culto de la belleza, hermoseándose para su hermana y su madre. A los 15 años, Catalina era una de las niñas más bellas de Siena. Subtema: Muerte de Buenaventura. A comienzos del mes de agosto de 1362, un drama familiar viene a perturbar cruelmente a la joven Catalina. Su hermana preferida, Buenaventura, muere repentinamente al dar a luz. La prueba la conmueve tanto más cuanto que Buenaventura estaba en perfecto estado de salud. Catalina considera esta desgracia como un castigo divino y vuelve a sus oraciones y penitencias, pidiendo a Jesús que abriera a su hermana las puertas del cielo. A partir de esta época, Catalina se considera siempre como una gran pecadora. Su madre no tardará en darse cuenta del cambio que se operó en su hija. Esta conversión no le gusta, pues no ha renunciado a casarla.
Pero desde la muerte de Buenaventura, Catalina rechaza obstinadamente a todo pretendiente. Es entonces cuando empieza la pelea, pues Catalina no quiere ceder. Su único amor es Dios. Toda la familia se enoja. Catalina ya tiene 16 años y es una niña espléndida. Como su madre sabe que nada puede conseguir de su hija, hace intervenir a su dominico Fray Tomaso de la Fonte para que oriente a la niña hacia el matrimonio. Este acepta ayudarla gustoso, ya que es hijo adoptivo de los Benincasa desde la edad de 12 años. El dominico tiene algunas entrevistas con Catalina, pero cuando se entera de la promesa de consagrarse al Señor hecha por Catalina a la edad de 7 años, reconoció ahí el llamado de la gracia. Se hace su aliado y le da un consejo radical: cortar su magnífica cabellera, con el fin de manifestar a los suyos su decisión irrevocable de no casarse. Subtema: ¿te guste o no? Sin pestañear, Catalina toma unas tijeras y se corta su hermosa cabellera, que era el orgullo de su madre. A la hora de la comida, Catalina se presenta en la cocina con una pañoleta en la cabeza. Su madre le pregunta qué significa este nuevo peinado. Catalina no contesta. Entonces, su madre le arranca la pañoleta y lanza un grito de horror. Todo el mundo acude asustado. Ante la pobre cabeza rapada estallan sollozos, gritos e imprecaciones. El mismo Jacopo, habitualmente manso, no puede contener su cólera. Al escucharlo gritar, acudieron los hermanos y su furia se mezcló con la de sus padres. Tu pelo volverá a crecer y te guste o no, tendrás un marido, le gritonea a su madre. La escena duró poco, pero hubo represalias. La que era la regalona de toda la familia será duramente castigada, puesto que no quiere ser una dama, será la empleada. Se despide a la que atendía a la casa y se obliga a Catalina a que la reemplace. Ninguna humillación le será ahorrada. Se le priva de su pequeño dormitorio, razón por la cual ya no tendrá un lugar donde orar. Es así como Catalina tendrá que cargar con todos los trabajos de esa inmensa casa: cocina, aseo, lavado. Desde el alba hasta la noche, la niña no tendrá un solo rato de descanso. A todo eso, ella agrega la abstinencia, las largas veladas de oración y 1000 maneras más de mortificarse. La pequeña Cenicienta se muestra siempre paciente, dulce, risueña y sirve a los suyos con alegría y entrega. Para darse ánimo, imagina que su padre, su madre y sus hermanos son Jesús, María y los apóstoles. No teniendo ya una pieza personal, hace de su alma una celda interior, donde se mantiene sin cesar ante Dios, como en un santuario íntimo. Durante el día va a la limpieza de su hermano Esteban, cuando éste no se encuentra en ella, para hacer penitencia. Así fue como una noche su padre la sorprendió de rodillas en profunda oración, con una paloma blanquísima sobre su cabeza. El piadoso Jacopo quedó tremendamente impresionado y guardó este recuerdo en su corazón. Subtema: en cuanto su madre se duerme. Desde ese momento su padre la defiende para que se le deje en paz. Se le devuelve su dormitorio en el segundo piso y la niña puede rezar tranquilamente. Reduce su descanso nocturno, llegando a dormir solo un par de horas. La madre sufre y se preocupa. Ruega a su hija para que vaya a dormir
cerca suyo. Catalina obedece, pero en cuanto su madre se duerme, vuelve al pie de su cama a rezar de rodillas hasta la madrugada. Encerrada en su pieza, Catalina flagela su cuerpo 3 veces al día, uno por sus propios pecados, otra por los pecados de todos los vivos, y la tercera por las almas del purgatorio. Poco a poco fue suprimiendo la comida hasta aceptar solo un poco de caldo. La madre, que ve todo eso, se pone nerviosa, pues no comprende su manera de actuar. Pero Dios tenía un plan al pedir a esta alma tan generosa sacrificios tan excepcionales. A ese precio Catalina merecía gracias para ella, para los demás, y decía: nunca haré bastante por aquel que hizo tanto por mí. Su madre, medianamente cristiana, se desesperaba viendo a la más amada de sus hijas vivir de un modo tan raro, y gemía: no tiene el sentido de la realidad. Para ella la realidad eran las preocupaciones y las alegrías de un hogar, el amor de un buen esposo, una buena alimentación con carne y vino, y también las copuchas de Siena con las comadres del barrio. Catalina, al contrario, llamaba irreal a todo aquello que debe acabar, a todo lo que no es Dios. Subtema: Mantellata. Las dificultades familiares solo están comenzando, pues si bien Catalina no se siente atraída por la vida monástica, desde su niñez siempre tuvo el deseo de consagrarse por entero al Señor. Ella misma contará más tarde que a los 7 años ya suplicaba a la Santísima Virgen para que intercediera por ella para permanecer pura, sin mancha de cuerpo y alma, y toda entregada a Cristo. En esta época existía una cofradía de mujeres llamadas terciarias de Santo Domingo, las cuales vivían la regla dominicana en su propia casa, llevando el hábito dominico, o sea, un vestido blanco con una gran capa negra. Las llamaban en Italia las mantellatas. Se reunían frecuentemente en una capilla de la iglesia de Santo Domingo. Una noche, Catalina ve en sueños, en medio de patriarcas y fundadores de órdenes religiosas, a Santo Domingo tal como lo representan los retratos, con un lirio de un blanco inmaculado en su mano. Mi querida hija, le dice, ánimo, no temas las dificultades y ten la seguridad que llevarás el hábito que tanto deseas. Fortalecida con tal promesa, la decidida hija de los Benincasa va aquel mismo día a hablar con sus padres y les dice: ya les he dado bastantes pruebas como para que ustedes puedan adivinar mi anhelo profundo. Por respeto a ustedes, siempre me quedé callada, pero hoy quiero abrirles mi corazón y asegurarles que mi decisión es firme, y no la tomé ayer, sino desde mi infancia. He prometido al Señor y a su Santa Madre que permaneceré virgen, y desde que por la gracia de Dios crecí en edad y en juicio, esta resolución echó raíces en mi corazón. Así sería más fácil ablandar una piedra que hacerme cambiar de parecer. Ustedes pierden su tiempo combatiéndome. Les aconsejo abandonar todas sus negociaciones respecto a un posible matrimonio. Sobre este punto, jamás les obedeceré, pues a Dios es a quien tengo que obedecer antes que a los hombres. Si ustedes quieren dejarme ser su empleada, y estaré feliz trabajando para ustedes lo mejor que pueda. Pero si ustedes me echan a causa de mi voto, no podrán cambiarme el corazón. Tengo un esposo
lo suficientemente rico y poderoso como para que nada me falte. Subtema: que nadie la atormente. Un pesado silencio siguió a esta declaración. La madre se crispó en silencio, pero no se atrevió a decir palabra alguna. En medio de la emoción general, el padre, que recordaba la visión de la paloma sobre la cabeza de su hija, le dijo: «Cumple libremente tu voto, haciendo lo que el Espíritu Santo te inspire». Y dirigiéndose a su esposa agregó: «De ahora en adelante que nadie atormente a nuestra amada hija para que sirva en paz a su esposo». Aquella misma noche Catalina quedó libre para recluirse en un sótano oscuro de la casa que ella misma había escogido. Ahí una banca le servía de asiento y de cama. Había puesto un crucifijo en la pared y finalmente podía rezar con la libertad, en la soledad y en el silencio. Pero su madre no perdía la esperanza de ganar la batalla por cambiar las ideas de su hija y consiguió llevarla a un balneario al sur de Siena, famoso por sus aguas termales. Catalina aceptó enseguida. Una vez allí, en lugar de bañarse como todos los demás en una piscina donde el agua era templada, corrió a recibir el chorro de agua hirviendo que surgía de la fuente. Ella misma contará más tarde que había soportado este suplicio gracias al pensamiento del infierno y del purgatorio. Esta estadía en las aguas termales dieron el resultado contrario de lo que su madre esperaba. Catalina se enfermó de gravedad. Una erupción le cubrió el rostro y el cuerpo. Su mamá, que la cuidaba, se asustó mucho y estaba dispuesta a aceptarlo todo con tal de que su hija se mejorara. Ella misma es quien irá donde las mantellatas para pedir la admisión de Catalina. Subtema: se quedaron maravilladas. Pero aún quedaba otro obstáculo. Las autoridades dominicas vacilaban respecto a la aceptación de novicias jóvenes y hermosas. Solo admitían mujeres viudas o de edad. Pero la enfermita desfigurada, aún por la erupción, se había afeado mucho. Un día fueron enviadas algunas respetables y devotas señoras para tomar contacto con la niña. En cuanto divisaron a la postulante, le dijeron unas a otras: «No, en verdad no es bonita», pero conversando con ella se quedaron maravilladas por la sabiduría de sus respuestas. Fueron entonces a rendir cuenta de su misión, tras lo cual los hermanos y hermanas de la Tercera Orden decidieron que, común acuerdo, recibir a Catalina Benincasa en la cofradía de las Hermanas de la Penitencia de Santo Domingo. Luego de la victoria obtenida ante sus familiares, la niña será ahora asaltada por el mismo demonio. Para ser fiel a Dios hay que prepararse para la lucha, incluso dentro de su propia familia y también contra sí mismo. La santa ya había sido molestada por el demonio en algunas visiones que la habían llenado de espanto y de horror. Ahora, sin embargo, el tentador viene a seducirla bajo la apariencia de un hermoso joven que le ofrece un vestido cubierto de piedras preciosas. «Todo esto puede ser tuyo», le dice. En un instante Catalina ve todo aquello a lo que ha renunciado. El mundo con sus alegrías humanas, el lujo, las bellezas. Al pie del crucifijo gime: «Tú sabes muy bien, Señor, que te amo solo a ti». La visión diabólica desaparece para dejar lugar a la misma Madre del Salvador, la cual tiende a la niña un vestido de una blancura extraordinaria, señal de la pureza que guardará toda su vida. Subtema: la nueva mantellata. Con esa promesa de María,
Catalina Benincasa sube hasta la capilla de los dominicos para recibir el hábito de las mantellatas. Las hermanas están reunidas en el santuario. Las postulantes se arrodillan delante del maestro de los terciarios. Este le pregunta: ¿qué es lo que usted desea? La misericordia de Dios y la suya, le contesta emocionada la niña. El maestro bendice el hábito y Catalina se retira para ponérselo. Al canto del Ven Espíritu Santo Creador, la nueva mantellata aparece con el vestido de lana blanca, símbolo de la pureza, sujeto al talle por un cinturón de cuero. Encima de esto, un largo manto negro, símbolo de la muerte del mundo. Sobre la cabeza, una toca y el velo de lino blanco, que representa la humildad y la inocencia. Su confesor, el padre Ramón de Capu, de quien tenemos muchos detalles de la vida de Catalina, dirá: nadie como ella era digna de llevar esta vestimenta real de la caridad. Si un transeúnte echara un vistazo al sótano de la casa de los Benincasa, podría adivinar que este lugar oscuro estuviera asoleado por una vida tan ardiente. Allí, en donde Catalina, terciaria de Santo Domingo, ha enterrado el tesoro de su vida secreta. Saldrá de ahí solo de madrugada para ir a misa. Catalina vive el despojamiento total, pero también la alegría interior. Ante sus ojos, extasiados, se aparece el mismo Cristo, quien conversa familiarmente con ella. Algunas veces lo ve a su lado leyendo en el mismo libro que ella los salmos. Entonces, para conducirla la oración, Catalina dice con una leve inclinación: Gloria al Padre y a ti y al Espíritu Santo. Sin embargo, toda clase de sufrimientos torturan ya a la esposa de Cristo. El más vivo es un dolor permanente en el costado que sentirá durante toda su vida. La robusta salud de antes, tan robusta, decía su madre, que hasta podía cargar sin ayuda un saco de harina, está ahora minada por las penitencias innumerables, la falta de sueño y la falta de comida. Subtema: no puede comer. Esta reclusa voluntaria recibe de su madre el escaso alimento que voluntariamente se impone, algunas verduras crudas y agua, a quienes insiste en que se alimente mejor. Explica con toda sencillez que no puede comer más sin enfermarse. 2 veces al día la pobre madre baja las gradas de ladrillos, contempla a su hija en oración. Le da su pobre comida y vuelve tan silenciosamente como llegó. Todos sus familiares sufren al verla así. Y Catalina no lo ignora. Sabe también que es causa de muchas lágrimas e interrogantes. Pero Dios invadió toda su vida, y es solo en Dios donde puede ver y amar a sus padres y amigos. La niña pasa casi toda la noche en contemplación. Ora de rodillas en su sótano hasta que la campana del convento, vecino de sus hermanos dominicos, anuncia que va a comenzar la oración de maitines. Estando ya asegurado el revelo de la oración, acepta entonces descansar algunos instantes sobre la tabla que le sirve de cama. Por la oración, Dios se da a conocer a Catalina, y de tal conocimiento nace un gran amor por el Señor. Ella misma resumirá esto en una frase célebre: mientras más se ama, más se conoce, y mientras más se conoce, más se ama. Por el conocimiento, la persona amada llega a estar presente, aunque esté lejos o ausente. Un día, estando en oración, Catalina expresa a su Señor
su deseo apasionado de conocerlo más para amarlo más. Jesús se le aparece y le dice: Hija mía, ¿sabes quién eres tú y quién soy yo? Si lo sabes, serás infinitamente feliz. Tú tienes que saber que eres la que no es y yo el que es. Si guardas este conocimiento en el fondo de tu alma, el demonio jamás te podrá engañar y evitarás así todas sus trampas, todos sus engaños, y sin sufrir por eso. Nunca harás algo que se oponga a mis mandamientos y descubrirás sin dificultad todos los dones de la gracia y todas las virtudes del amor. Algunas veces Catalina quiere asegurarse de que sus visiones vienen de Dios. Su humildad es tan profunda que se siente indigna de una gracia tan excepcional. Para premiar esta prudencia, el Señor le explica: Yo soy la verdad misma, y por eso es que las visiones que vienen de mí siempre conducen a un conocimiento de la verdad. Es muy necesario que el alma pueda conocerme para conocerse a sí misma. Un alma así instruida me honra y se desprecia. Este es el secreto de la verdadera humildad. Por mis visiones, el alma debe llegar a ser más humilde, reconocer su nada y despreciarse a sí misma. Con las visiones del demonio ocurre lo contrario. Examinándote podrás saber de dónde viene la visión de la verdad o de la mentira, pues la verdad vuelve al alma humilde. Por el contrario, la mentira la vuelve soberbia. Subtema: Aún es tiempo de cambiar. Hasta ahora las visiones de Catalina se mantenían en un estilo familiar y terminaban con una lección de vida espiritual. Pero en adelante Catalina experimentará verdaderos choques psicológicos. Esta niña de 19 años había encontrado ya al eterno enemigo del género humano, pero no había sido perturbada por esos torbellinos interiores, donde todo lo que está adormecido en lo más profundo del ser humano se despierta para amenazar o seducir. Una tentación desconocida la asalta hoy. El agua adormecida de sus sentimientos se transforma en maremoto. Únicamente su voluntad queda libre y lúcida. Una noche de primavera, la joven reclusa está sentada en las gradas delante de su celda. Reza, quiere rezar, pero imágenes sensuales pasan por su mente y escucha estas palabras: Dios no exige de ti tal esfuerzo, pues jamás podrías soportar llegar hasta el fin siguiendo este camino. Lo único que obtendría sería una muerte prematura. Catalina no quiere contestar y vuelve a la oración diciendo al Señor que le pertenece únicamente a Él y que le ha entregado todo con alegría y sin volver atrás. Entonces el demonio la ataca con ironía y con un tono lastimero le dice: Pobre niña, ¿no ves que te matas a fuego lento? ¿Y para qué? Nunca podrás perseverar en este camino de penitencia. Ello es presunción y orgullo. Terminarás condenada. Piensa en Sara, en Rebeca, en Raquel y en tantas otras mujeres más santas que tú, que conocieron en el matrimonio una sabia felicidad y bendecida por Dios.
Nunca experimentarás los besos de los niños atando alrededor de tu cuello sus brazos. Sin embargo, ¿no era ese el anhelo de tu madre, desgarrada hoy por tu vida extravagante? Piensa, Catalina, que aún es tiempo de cambiar. Subtema: Señor, ¿dónde estabas? Nos parece estar escuchando uno de los discursos que la madre daba a su hija. Pero si antes eso no la impresionaba, hoy estas consideraciones adquieren un poder de seducción y una fuerza tan convincente que la trastorna. Señor, grita Catalina, tú sabes muy bien que solo te amo a ti y que solo en ti pongo mi confianza. Los pensamientos impuros la asaltan. Catalina los rechaza con asco, pero vuelven con más insistencia. La desdichada huye a la iglesia, mas en cuanto regresa a su celda, retorna también las visiones sensuales. Catalina está espantada temiendo hundirse en esta ciénaga. Uno de los demonios le gritonea: durante toda tu vida, miserable mujer, tendrás semejantes sufrimientos. Nunca encontrarás la paz y te atormentaremos hasta que te sometas a nuestra voluntad. Catalina grita entonces sin miedo: es en nuestro Señor Jesucristo en quien confío. Jesús, Jesús, eres mi refugio. El hecho de pronunciar el nombre triunfante de Jesús es como un aire fresco que barre toda mancha, produciéndose una gran calma. Las horrorosas visiones desaparecen y Catalina tiene la impresión de una presencia. Cristo crucificado está delante de ella y la llama por su nombre. Catalina, hija mía. Todavía adolorida por tal lucha, se queja: mi querido Señor, ¿dónde estabas tú en el momento en que mi alma se llenaba de tan atroz amargura? Yo estaba en tu corazón, le contesta el Salvador. Era mi presencia la que causaba tu pena y tu amargura cuando sentías los demonios rabiosos alrededor tuyo. Mi gracia guardaba tu corazón, razón por la cual no caíste. Desde entonces, un periodo de alegría sobrehumana sucede a los perturbadores días pasados. Subtema: una mujer excepcional. A todas estas manifestaciones excepcionales, Catalina responde con un comportamiento intenso y apasionado. Para juzgar acertadamente su temperamento tan vehemente y los innumerables fenómenos místicos que la acompañan, hay que ver otro aspecto del carácter de la santa: la lucidez, la lógica, el equilibrio de su inteligencia son excepcionales. Catalina atrae el conocimiento divino que le ha sido concedido día tras día en sus visiones. Una extraordinaria sabiduría práctica que es una verdadera filosofía de la vida. No debemos olvidar todas estas cualidades humanas, señales de una naturaleza excepcionalmente equilibrada para poder abordar el punto culminante de la vida de unión con Dios de nuestra santa, su noviazgo místico. Este año, en Siena, el carnaval se desarrolla alegremente. La gente festeja y se divierte antes de soportar 40 días de ayuno. Es la fiesta del vientre, como dirá Ramón de Capú. El propio hogar de los Benincasa, tan piadoso, se matan y preparan gordos gansos y corderos. La dueña de casa trabaja arduamente con la frente humedecida por la transpiración y en una alegre exuberante invita a los suyos a comer y beber y a repetirse la comida. En la calle los ebrios se tambalean, cada uno ríe
grita y se interpela unos con otros. La Cuaresma llegará bastante pronto. Hay que aprovechar hasta no poder más. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros.